Buenas tardes a todos y a todas, agradecerles la presencia aquí en el Ministerio una vez más. Queremos informar, como vamos a hacer regularmente cuando sea necesario, a toda la población el avance o la evolución de estos casos que han aparecido en el Departamento de La Paz. El día de hoy ha habido una reunión que ha sido una reunión que ha durado casi o toda la mañana entre la Sociedad Boliviana de Infectología, representantes del Ministerio de Salud y del CEDES de La Paz, en primer lugar para establecer de manera clara algunos conceptos y algunas definiciones para poder operar en estos casos, pero además se han discutido varias medidas de bioseguridad, de tratamiento a los pacientes y de aplicación de ciertas medidas, obviamente, de seguridad para el personal de salud que está atendiendo a estos pacientes. Yo quisiera darle la palabra al presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, con el cual de manera conjunta se ha trabajado las definiciones ya establecidas para tanto para casos sospechosos, casos probables y poder ir avanzando en el tratamiento de estos pacientes. Buenas tardes. En el sentido del trabajo que está realizando entre las diferentes instituciones con la colaboración de la sociedad, como se mencionaba, hemos estado trabajando desde ayer en la tarde, hoy día en la mañana, y finalmente se ha llegado a la elaboración de la definición del caso sospechoso, que es así: se define caso sospechoso a todo paciente procedente de área endémica o que hubiera tenido contacto con un caso probable y que dentro de los 21 días presente fiebre y menos uno de los siguientes síntomas: cefalea, mialgia, dolor abdominal, fiebre, más leucopenia y plaquetopenia al examen laboratorial. Esta definición se la va a socializar con los diferentes centros e instancias de salud, partiendo del hecho de que es una definición inicial, que este es un proceso dinámico. En las próximas horas estamos esperando resultados de los análisis de laboratorio de INLASA y coordinar con otras áreas que están trabajando también en diferentes áreas, tanto de epidemiología clínica y del diagnóstico laboratorial. Y bueno, vamos a ir colaborando en este sentido con la asesoría académica y científica como sociedad en esta situación de salud que se ha presentado. Probablemente la población que no está vinculada al área de salud, hay varios términos que no conoce y quisiera dar una explicación. Básicamente, un caso probable es aquel que venga de la zona endémica o que haya tenido contacto con los pacientes que están internados en este momento. Pero que además tenga síntomas, o sea, no basta con haber tenido contacto con la persona, sino tiene que tener síntomas. El síntoma principal es la fiebre, pero hay otros síntomas que pueden sumarse a la fiebre, que son cefalea, dolor de cabeza, quiere decir dolores musculares, dolor abdominal, y que además a los exámenes laboratoriales, es decir, en el hemograma, tenga leucopenia y plaquetopenia. Leucopenia quiere decir una disminución de los glóbulos blancos y plaquetopenia o trombocitopenia, una disminución de las plaquetas en el hemograma. Si hay estas características, se puede considerar un caso sospechoso. Posteriormente se tiene que hacer seguimiento a estos casos sospechosos y se convierten en casos probables si se aplica en ellos exámenes laboratoriales que puedan descartar enfermedades u otras posibles diagnósticos como dengue, fiebre amarilla, influenza, chikungunya, y eso ya lo convertiría, si sale negativo a todos estos otros laboratorios, se convierte en un caso probable. Y se convierte en un caso confirmado una vez que laboratorialmente, por biología molecular, podemos determinar exactamente el patógeno
el virus que es el que está causando, digamos, todo el trastorno en salud de estos pacientes. Para poder tener ya los casos confirmados con una etiología, con un origen específico viral, vamos a tener unos resultados de laboratorio en las próximas horas por parte de INLASA que nos podrá dar esa información y nosotros podremos confirmar o descartar la sospecha que tenemos en las próximas horas también a toda la población. Decirles que todos estos pacientes son pacientes que son aislados, que se está tomando las medidas de bioseguridad, como lo habíamos dicho ayer. Aislado quiere decir que no tiene contacto con otros pacientes internados en los mismos hospitales. Están en salas especiales, en cubículos especiales y son tratados por el personal de salud que tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad nivel 4 que hemos establecido. Se ha proporcionado todo el material necesario a todos los hospitales que están atendiendo a estos pacientes. Bajo estas definiciones que hemos trabajado de manera conjunta entre la Sociedad Boliviana de Infectología, el CEDES y el Ministerio de Salud, tenemos que informar a la población que tenemos 3 casos sospechosos, además de los 2 médicos que ya estaban internados en terapia intensiva. 2 de estos casos sospechosos son contactos que han habido con cualquiera de estos pacientes que previamente habían sido internados y una paciente no ha tenido contacto pero tiene síntomas y signos como hemos señalado, tiene un laboratorio con leucopenia y trombocitopenia, pero todavía no se ha descartado en esta tercera paciente dengue, influenza y estos otros agentes virales que podrían ser la causa y no tener una relación con los primeros casos, pero tenemos que asumirla y tratarla como un caso sospechoso. Entonces estamos hablando de 3 casos sospechosos que están siendo atendidos en este momento en hospitales de la ciudad de La Paz y a ellos por supuesto también se hará y se está haciendo ya todos los exámenes laboratoriales para confirmar o descartar sus diagnósticos. ¿Serían 5 casos entonces? Sí, o sea, tenemos 2 casos que ya, 2 de ellos, los 2 primeros médicos, ya no son sospechosos, son probables porque en ellos se ha descartado tanto influenza como dengue, como chikungunya y otras agentes etiológicos. En cambio, en estos otros 3 casos estamos hablando de 3 casos sospechosos en los cuales todavía no se ha descartado las otras enfermedades que acabo de nombrar. ¿También son médicos, ministra? ¿Tuvieron? No, 2 de ellas no son personal de salud y una persona, son 3 personas de sexo femenino, sí tuvo contacto a través de atención médica con uno de estos médicos. Ministra, se hablaba de que a estos pacientes y a estos 2 médicos y ahora los que tienen síntomas serían derivados a un centro de salud específico. ¿Qué información adicional tenemos ahora? ¿Se va a proceder a hacer esto? Nosotros creemos y hemos evaluado también, tanto con el CEDES como con la Sociedad Boliviana de Infectología, que lo ideal sería concentrar la atención de estos pacientes en un solo centro hospitalario. Estamos tomando esas medidas para decidir cuál va a ser el centro hospitalario. Ya hemos tomado contacto con el centro hospitalario con el cual nosotros creemos que podríamos contar para trabajar en este sentido y por supuesto informaremos a la población cuando se tome esta decisión y se opere esta decisión. Se hablaba de que iban a llegar especialistas para atender a estos pacientes. ¿Ya llegaron estos? Sí, ha llegado a la... Y otra Sí. segunda pregunta, por favor. ¿Se ha confirmado que la doctora que falleció de Caranali es la paciente 0? ¿No hubo un precedente más antes? A ver, para su primera pregunta, sí ha llegado un especialista del Brasil, infectólogo, que en las próximas horas tendrá las reuniones y el trabajo necesario con el equipo nacional para poder intercambiar criterios y poder reforzar, si es necesario, alguna medida que sea considerada.
También hemos solicitado a la OPS que pueda colaborarnos con la llegada de otros 2 especialistas que seguramente llegarán hasta el día miércoles, uno en laboratorio y el otro en el ámbito clínico, infectólogo, para poder también reforzar el equipo nacional. De todas maneras, decirles que nosotros consideramos que nuestros profesionales en Bolivia están formados y capacitados para poder llevar adelante el manejo y el control de cualquier situación como esta, y tenemos la certeza de que podemos manejar la situación. Por supuesto, la cooperación de especialistas y expertos siempre va a ser bienvenida, ¿no? Ministra. Y en el segundo tema que usted consultaba, en las definiciones que se han trabajado, inicialmente la médica interna tuvo contacto con un paciente con un síndrome febril que también falleció en Caranavi. A este paciente no se le pudo llevar adelante exámenes laboratoriales, por lo tanto no se pudo descartar en su momento ni dengue ni ninguna otra de las enfermedades que acabo de nombrar, porque él llegó en muy mal estado a ser atendido por la interna en Caranavi y falleció. Entonces, probablemente consideramos nosotros que ese debería considerarse el caso 0. La fallecida en Caranavi, bueno, el CEDES informó que se contagió por un roedor. ¿Es cierto esto? ¿Qué informes tiene para confirmar esta versión? Miren, nosotros no vamos a confirmar el origen, la etiología, el origen de la enfermedad hasta que no podamos tener el resultado de biología molecular laboratorial. No lo podemos hacer porque no sería responsable. Cuando nosotros tengamos esos resultados, que serán en las próximas horas, informaremos a la ciudadanía sobre si se confirma o no se confirma esa hipótesis diagnóstica. Lo que quisiera que nos colaboren los medios de comunicación a que se entienda en la población en general es que cuando se atiende a un paciente, el médico, la médica o el personal de salud no tiene un solo diagnóstico inicialmente, tiene varios probables diagnósticos y luego, con todo el análisis clínico del paciente más sus exámenes laboratoriales, uno ya puede confirmar un diagnóstico y descartar otros. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos sospechosos. Ministra. Ministra, por favor, representantes del sector médico han indicado que nuestro sistema está muy débil, estamos actuando de forma muy precaria. ¿Usted cree que la ciudad, que el Departamento de La Paz está en las condiciones para atender una emergencia como estas? Y la segunda consulta, esta mañana, hoy en la tarde, la mamá de la doctora fallecida dijo que en ningún momento ninguna persona, autoridad del Ministerio de Salud se había acercado a ella y a la familia para tomarles análisis. Ellos lo están haciendo de una forma particular. Eso quiere decir que no han recibido ninguna ayuda ni orientación por parte de las autoridades. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver, en el primer tema mi respuesta es muy clara. Sí, tenemos la capacidad como instituciones del Estado boliviano para atender a nuestra población y darle la certeza y la seguridad al personal de salud también para que pueda trabajar en buenas condiciones. Lo estamos haciendo. Y en el segundo tema, se ha tomado contacto con muchos de los familiares de los pacientes, pero he instruido que el Ministerio de Salud pueda tomar nuevamente contacto con cada familia, y si hubiera algún familiar o familia que no ha sido contactado por el Ministerio de Salud, nosotros nos haremos cargo de contactarnos, reunirnos, informar y poder también tranquilizarlos, porque voy a poner un ejemplo. El periodo de incubación que nosotros hemos calculado técnicamente para esta enfermedad viral es de 7 a 21 días. Verificando todos los procesos que hemos visto en cada uno de los pacientes. Los familiares de la
de la interna que falleció, ya han pasado ese lapso de tiempo y no han presentado síntomas. Por lo tanto, no lo puedo definir como un caso sospechoso, ¿se entiende? Para que no es solo el contacto, para que pueda definirlo como un caso sospechoso, tiene que haber habido el contacto, tiene que haber síntomas que sean fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor muscular, y al laboratorio tenemos que encontrar leucopenia, glóbulos blancos bajos en sus resultados, o plaquetopenia. Entonces, eso me conforma un caso sospechoso. Mientras tanto, no puedo hablar de casos sospechosos porque si no, estaríamos generando un temor en los propios familiares de estos pacientes que no es adecuado. Ministra, por favor. Consulta, decía la mamá de la interna de que ella se está haciendo un análisis. ¿Qué tipo de análisis se pueden hacer cuando se ha llevado inclusive al exterior del país estos análisis? Porque nos confunde a nosotros como medios de comunicación el de saber qué tipo de análisis y hablar de que se puede hacer así un análisis de esta magnitud de forma individual. Lo que sucede es que, a ver, para definirlo como caso sospechoso de nuevo, primer elemento, tuvo contacto, porque es un familiar, digamos, o es personal de salud. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Si no tiene síntomas, no nos debemos alertar. Si tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, etcétera, tenemos que aplicar exámenes que son muy comunes, el hemograma. El hemograma, que es el análisis de sangre, comúnmente le llama a la población, nos dice si tenemos glóbulos blancos normales, glóbulos rojos normales, plaquetas normales, o si tenemos alguna distorsión en ese examen. Entonces es un examen muy básico que se puede hacer en cualquier laboratorio de nuestro país y en cualquier centro hospitalario, por supuesto. Entonces, si en ese hemograma encontramos glóbulos blancos bajos, y encontramos plaquetas bajas, pero sumado a todo lo anterior, ¿no es cierto? No como un hecho aislado, sino tiene que haber tenido contacto, tiene que tener síntomas y tiene que tener un hemograma con estas características para que nosotros lo consideremos un caso sospechoso. Y a ese caso sospechoso ya le aplicamos otro tipo de laboratorio para verificar si tiene una enfermedad viral. Toda la batería que ya les he dicho, dengue, chikungunya, influenza, etc. Si esos pacientes nos salen negativos para estos virus, podremos aplicar ya otras baterías que nos podrán decir si corresponden al mismo virus que identifiquemos de estos pacientes, de estos médicos que están internados en terapia intensiva. ¿Se entiende? O sea, hay exámenes muy simples que nos pueden ayudar a guiar el diagnóstico, pero no nos dan un diagnóstico definitivo. Lo único que nos da un diagnóstico definitivo es aplicar laboratorio de biología molecular y poder identificar y aislar al virus y poder decir que esa persona efectivamente está contaminada con tal virus. Ministra, ¿se puede hablar de que estos casos están siendo controlados cuando no sabemos qué tiene? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el diagnóstico definitivo no significa que nosotros no podemos tratar a los pacientes. Hay muchísimas enfermedades en las cuales no identificamos necesariamente el patógeno, pero que tratamos a los pacientes con medidas de sostén, y eso es lo que se está haciendo con estos pacientes, tratarlos con medidas de sostén para reequilibrar su organismo y poder sacar adelante. Los virus pueden ser desde una gripe hasta un virus como el hantavirus, y cada uno tiene sus protocolos de atención y sus tratamientos. Pero también tenemos todo un proceso de diagnóstico para estos virus. Lo que hemos descartado totalmente en estos pacientes es un origen bacterial, por ejemplo. Sabemos que no es una bacteria, hemos descartado muchos virus que tenemos descartados por laboratorio y estamos tratando de confirmar o descartar otros virus. Ministra, en todo caso, el caso cero sería el contacto que tuvo
doctora que falleció con esa persona en Caranavi? Si bien lastimosamente en ese paciente no se pudo aplicar los laboratorios, y entonces no podríamos confirmar ya en ese paciente la etiología, el origen específico, porque ese paciente falleció. En la interna sí se ha podido hacer exámenes laboratoriales, fue trasladada a La Paz y se aplicó, se tomó muestras para exámenes laboratoriales en las cuales sí hemos podido descartar dengue, hemos podido descartar influenza. Entonces, esas son las condiciones en este momento que tenemos para poder rastrear todo el proceso que ha habido de contagio o de contaminación. Ministra, ¿podría puntualizar en qué hospital están siendo atendidos estos 3 casos sospechosos, por favor? Bueno, los 2 primeros, los médicos, los otros 3 en los mismos nosocomios que están siendo atendidas los pacientes iniciales porque creemos que es lo mejor. ¿El hospital obrero, ministra? Sí. ¿Cuarentena del hospital o no todavía? No, por favor, les pido. No nos ayudan esas definiciones tan vagas. No estamos haciendo una emergencia hospitalaria en ningún hospital, porque estos pacientes están aislados, no tienen contacto con otros pacientes. Entonces no necesitamos tomar ninguna otra medida más que no sea que el personal de salud que atiende a estos pacientes pueda estar protegido de la manera adecuada. Ministra, los médicos están con temor en el sentido de que no tienen un sistema de bioseguridad para trabajar en VICA y manifiestan que, ya debería aplicarse. Se está aplicando y se está aplicando desde el fin de semana, no se está aplicando desde hoy día. Se está aplicando, apenas fueron los hospitales, notificaron al CEDES y el CEDES notificó al Ministerio de Salud, se están tomando las medidas de bioseguridad nivel 4. Entonces, todo ese equipamiento también ha sido entregado por el Ministerio de Salud para que en todos los hospitales donde se está atendiendo a estos pacientes se pueda tener los guantes especiales que necesita el personal de salud, los barbijos, las batas, etcétera, para que ellos se sientan tranquilos y seguros atendiendo a estos pacientes, porque por supuesto que estos 2 pacientes tienen que ser atendidos de manera adecuada. Y además nosotros tenemos que garantizarle al personal de salud que puedan atender a los pacientes con todos los mecanismos de bioseguridad que se requieren. ¿Qué es lo que significa nivel 4, lo que decía usted, ministra? Son ciertos tipos de equipos que tienen una porosidad, unas condiciones técnicas que creo que no vale la pena detallar, pero que son un nivel alto de seguridad en bioseguridad. ¿Cuándo se va a volver a tomar nuevamente contacto? Porque ya ha denunciado que ha estado 2 días en el cuerpo moribundo de su hija. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer llegar toda mi solidaridad a los familiares de las personas, por supuesto, de la interna fallecida y de los 2 médicos colegas que están siendo tratados en este momento, porque entiendo que son situaciones de mucha sensibilidad para la familia y yo he instruido que haya reuniones con cada núcleo familiar para que pueda informarse y pueda de manera directa atenderse las necesidades que ellos expresen. Hemos tenido durante todo el fin de semana contactos con varios de ellos de manera directa. El doctor Molina ha tenido contacto directo con varios familiares de estos pacientes, pero por supuesto estamos dispuestos a hacer más esfuerzos si es necesario para darles a ellos todo el soporte necesario que requieran. Ministra, Gracias.